Sexo. Sexo, sexo y ciencia. ¿Qué dice la ciencia sobre el sexo? En el estudio científico del sexo confluyen varios campos: biología, sociología, psicología. Llama la atención que el sexo mecánicamente es algo muy sencillo, pero psicológicamente ha sido fuente de grandes conflictos. ¿Qué significa esto de que el sexo es un acto irracional? El sexo es muy complejo, en realidad. El comportamiento sexual depende de... ¿Es más complejo que la depresión o es más complejo que el cáncer? Estamos codificados a nivel de hormonas, endocrinología, a nivel de algo de genética, mucho de sistema nervioso, fisiología, temas de neurociencia, pero luego hay una gran carga psicológica. Es muy multidisciplinar y se ha intentando explicar nuestra sexualidad desde la perspectiva evolutiva y creo que es una falacia, que no la explica. O sea, explica un poco los instintos que tenemos detrás, pero nuestro comportamiento sexual actual en sociedades como la nuestra está mucho más influenciado por la cultura que por la evolución. Hay experimentos que nos sirven para entender nuestra sexualidad y que se hacen con animales. En los animales la función de la sexualidad es reproductiva. Alguna especie que es el bonobo y tal, pero para el resto el sexo es un acto de apareamiento y de reproducción. ¿Qué aprendemos de los experimentos con ratas? En comportamiento poco. En la parte física sí, pero en la parte de comportamiento no tiene nada que ver el sexo de una rata con el nuestro. Es un muy buen modelo animal para la parte así endocrina y de nervios, pero para otra cosa nada. Descubrí una investigadora que estimulaba el clítoris de las ratas con un pincel. Lo que hacía era darles diferentes hormonas para ver en qué condiciones hormonales la rata reaccionaba mejor a la estimulación del clítoris, porque las ratas, como la mayoría de hembras animales, a excepción de las humanas, solo tienen deseo sexual cuando están ovulando. Fuera de la ovulación, el sexo es un riesgo y no tiene ningún premio. Lo del placer es una cosa que hemos hecho de manera más sofisticada los humanos, lo del placer, sexo solo por placer, ¿no? Entonces, pues la rata, ¿cómo sabe si está receptiva? ¿Cómo sabe si está ovulando? Es que no va comprobando. O sea, al final son vaivenes hormonales que le dicen, ahora estás cachonda. No es racional, te suben las hormonas para que condicionarte a que quieras aparearte con ese macho. Entonces, nuestra neurofisiología no es muy diferente a la de la rata en este aspecto de la respuesta sexual, ¿no? Gran parte de la medicina sexual, está la psicología y la medicina, es cuando hay disfunciones, cuando la maquinaria corporal, genital, no funciona como debería funcionar y no hay una erección, no hay un orgasmo, hay dolor genital, la medicina tiene que estudiar eso, ¿no? Y se estudia como cualquier otro ámbito de la medicina, se estudia primero con animales, después hay incluso farmacología y todo eso, ¿no? Entonces estos estudios con ratas a mí me hicieron ver un ámbito de la ciencia y de la medicina que yo no conocía. Me pregunto qué tipo de experimentos se realizan con humanos. A ver, experimentos de laboratorio a lo Masters Johnson, ¿sabes? De decir, poner dos humanos, sea hombre y mujer, o sea una pareja homosexual, y medir cosas y tal. Se hacen algunos, yo participé, ¿vale? En uno que me tenía que masturbar bajo un escáner de resonancia magnética funcional para ver qué zonas del cerebro se activaban. Luego habían unos que te ponían diferentes imágenes y tenían diferentes maneras de medir la reacción genital. Uno podía ser, el más clásico era como una anillita muy sensible que decía, uy, sí que ha crecido un poquito o no. Otro era con cámaras térmicas. Con mujeres había incluso unas pinzas para clítoris que medían el grosor de la excitación del clítoris. El squirt, de la eyaculación femenina, si es pis o no es pis, pues también se hacen estudios midiendo la composición química de este líquido y viendo si tiene urea o no tiene urea. Luego, para descubrir que el clítoris tiene una estructura interna muy grande, se hacían unos sonogramas, también tendría erecciones. La información científica incluso puede ayudarnos a entender algunas de nuestras propias experiencias. El orgasmo. Al final el clic del orgasmo está en el cerebro, ¿vale? En partes del cerebro. Pero es verdad que las vías de entrada de la excitación la mayoría están en los genitales,
pero puede ser los pezones, puede ser otras zonas, ¿vale? Incluso en el cuello del útero te llegan unas terminaciones nerviosas y tú tienes una sensibilidad diferente cuando hay una penetración muy profunda y dices, ostras, no sabes si te gusta más o te gusta menos, pero lo sientes un poco diferente. Podemos tener un orgasmo sin tocarnos. Por ejemplo, podemos tener orgasmos en los sueños. Es esclarecedor lo que nos revelan algunos estudios con personas que tienen lesiones en la columna. Han demostrado, por ejemplo, que el deseo no desaparece. Y esto es o sea, cuando ves alguien con lesión medular, donde en teoría no tiene sensibilidad en los genitales, parece que se vuelva asexual. Parece que como ya no tiene sensibilidad en los genitales, el sexo desaparece. No, en su cerebro todavía existe, ¿vale? Eso es algo importante. Y luego, que hay zonas del cuerpo que se van erotizando, porque al final, si la interpretación de lo que pasa en el cuerpo es una interpretación que hace el cerebro, pues bueno, lo que te decía, las vías de entrada que antes estaban muy asociadas a los genitales, pues ahora están de otro lado. Y yo creo que no hay estudios de neuroplasticidad todavía en esto, pero si se hicieran estudios de neuroplasticidad, se vería que esas zonas del cerebro que recibían la información de los genitales, pues ahora las recibirán de otros lados, no se quedan muertas allí inactivas. El cerebro se va reorganizando, ¿no? Decir que el sexo es solo cuestión de química peca de un reduccionismo injusto. Hay sexo en nuestra mente y sexo en nuestro cerebro. Por ejemplo, la excitación es fisiológica y el deseo es psicológico. El sexo no se ha estudiado con rigor, probablemente porque es tabú incluso para la investigación científica. ¿En qué factores nos basamos a la hora de elegir nuestra pareja sexual? Yo creo que la casualidad influye bastante. Es decir, imagínate que tú vas a una fiesta con ganas de ligar. A lo mejor el orden en que aparezcan los chicos influye. O sea, el primero que te parezca atractivo marca más, y esto pasa cuando vas a una tienda y ves el jersey que te gusta primero, porque lo ves primero a ese jersey que otro, ¿eh? Luego sí que hay unos universales de belleza, que si simetría, que si señales de testosterona en los hombres, de estrógeno en las mujeres, y luego también depende de qué busques en cada momento. No siempre te gustan los mismos chicos. Un día que estés triste o que estés contenta, no buscas lo mismo. A la hora de elegir una pareja, la psicología experimental nos descubre que primero elegimos con las emociones y después justificamos con la razón. Entonces hay una parte racional a la hora de tomar unas decisiones que implican largo plazo. A la hora de tener una historia divertida, apasionada, de corto plazo, eso es mucho más instintivo. Es que no piensas en qué ojos más bonitos, lo percibes. O sea, no dejamos de ser primates. Tiene una gran carga cultural, tenemos mucho aprendizaje, muy psicológica, pero también tenemos allí un primate dentro, ¿eh? Estamos codificados para que haya cosas que aprieten un botón darwiniano en el cerebro que genera una reacción. Hoy en día utilizamos aplicaciones tecnológicas para acordar encuentros sexuales o para buscar pareja. Sí, pero es que en las aplicaciones la gente no liga en las aplicaciones, la gente se conoce. Esto es un matiz importante. Las aplicaciones cambian solo la primera fase de lo que es una relación sexual, es decir, cambian la manera de conocerse. No vas a un bar y miras de los 15 tíos que hay, que sería hacer sí, ¿vale? Pues lo haces ya en casa eso, ¿vale? Con tu app y empiezas a conversar, y hombre, si conversas mucho, pues sí que puedes generar algo. Si ya ves un cierto feeling, pues oye, queda en persona, y en persona es donde aparece la magia o no aparece la magia. Es interesante porque hay gente que dice que eso lo va a transformar todo, y otros que decimos, yo soy de este parecer, que nuestro cerebro lleva muchos años de evolución como para que la tecnología lo cambie tan radicalmente como algunos dicen. Sexo, sexo y sexo. Es hora de desdramatizar el sexo, de quitarle esa trascendencia desmesurada, poder hacer reflexiones de forma mucho más libre, sin tabúes, sin restricciones, sin ideas preconcebidas. Además, el sexo nos brinda curiosidades desde el punto de vista íntimo y desde el punto de vista intelectual. En este vídeo no te voy a preguntar por tus experiencias personales, pero te invito a que dejes en los comentarios algún dato curioso que sepas acerca de experimentos con humanos y con animales
en relación con el sexo. No te cortes. En este libro puedes encontrar un montón de curiosidades más acerca de la ciencia del sexo. Sígueme en Twitter, sígueme en Instagram, ten muchas relaciones sexuales, pero con cabeza y con protección. Recuerda que existen muchos mitos acerca del sexo, que no te la cuelen. ¿O sí? El orgasmo. El orgasmo nos revela